Pueblos todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo, porque Jehová el Altísimo es temible, es Rey grande sobre toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Señor les bendiga, hermanos, una bienvenida para cada uno de ustedes. Estamos ya en el último domingo del mes. Qué bárbaros. Se fue el septiembre también. Y pues vemos que los hermanos todavía no quieren llegar. Pero los que estamos vamos a gozarnos en el Señor, ¿verdad? Una cordial bienvenida a cada uno de ustedes y a ver si el pastor tiene algunos anuncios en este día, aparte de los que están aquí. Esencialmente recuerden, el miércoles tenemos el estudio bíblico. Si hay algún cambio esta semana es posible, tenga que salir, yo les aviso, ¿ok? Pero realmente tenemos en consideración también. Recuerden, mañana los hermanos del consistorio van a tener reunión de mes. Vamos a hacerlo virtual. ¿Sí? Virtual. ¿Mañana o martes? Mañana lunes. Ya los mensajes, Mañana empezamos. Está hablando. Amén. Entonces, cumpleañeros o cumpleañeras. Parece que conozco una también. Esa es la misma. También está de cumpleaños hoy por Claudia. Claudia B está cumpliendo años hoy también, y Carmen sí, sí. Anda, la hermana de Clara, también cumpliendo años. Amén. Vamos a cantar. Señor, te damos gracias infinitas por el don precioso de la vida, Señor, y en esta mañana te quiero dar gracias por la vida de mi esposa Claudia, Señor, por los años que nos has permitido vivir, Señor, especialmente el tiempo que tú le has permitido a ella también, que podamos compartir juntos como familia, como pareja. Y, Señor, te agradezco por la bendición y el apoyo que siempre ha sido ella para mí como persona, también como pastor, y Señor, por el cuidado y dedicación también a esta congregación. Gracias por la familia, Señor. Recordamos también, Señor, de manera muy especial el cumpleaños de Claudia Vélez y también de Carmen,
rogamos una bendición muy especial y grande para ellas. Que tu Señor a cada una le conceda las peticiones de tu corazón y le bendiga también a cada familia representada. Tu bendición sea con nosotros y que veamos, Señor, la bendición tuya, Señor. Cristo Jesús. Amén. Amén. Felicidades, hermana. Pueden sentarse, hermanos. Oración por el pueblo, por el pueblo, a ver si hay algún hermano aparte de la lista que encontramos aquí, que seguimos orando por el hermano de Mario con el problema de COVID también, sobrina de la hermana Dolis, Flor Leiva, misionero, y aquí hay otra oración que se incluyó, situación de social, política y mundial. Sabemos que estamos... Oremos, Señor, en este día y en estos momentos y tiempo que dedicamos para la honra y para la gloria de tu santo nombre. En obediencia a tu palabra, Señor, presentamos nuestros motivos de preocupación, de la misma manera nuestros motivos de gratitud, especialmente, Señor, porque tú eres nuestro gran proveedor, nos sustentas y, Señor, nos das vida en cada momento. Señor, en este tiempo, en este lugar, en la unidad de tu Espíritu, intercedemos, Señor, por aquellos que han sido quebrantados de salud. Seguimos orando especialmente por el hermano de Mario y esta situación de COVID. Señor, que tú le ayudes, le restaures, Señor, protejas igual a su familia. Oramos también por la sobrina de Luz Dolly, continuamos nuestra oración por ella y la restauración, Señor, total, y la provisión para el tratamiento que ella necesita. Seguimos orando por el bienestar de la hermana Flor, igual que para toda la familia. Señor, hay muchas personas que han sido quebrantadas en estos últimos días por razones de salud. Te rogamos, Señor, que tú tomes acción sobre eso. Gracias, oh Dios, por la provisión que has hecho a tu pueblo, a tu iglesia. Seguimos orando, Señor, para que tú nos des una vuelta completa, Señor, a normalidad. Pero, Señor, guíanos y ayúdanos a enfrentar cualquiera que sea la situación que tenemos que encontrarnos. Acompáñanos en este servicio, Señor, que tu nombre sea glorificado a través de cada acción que realizamos aquí. Con la honra y gloria de tu santo nombre. En el bendito nombre de tu Jesucristo oramos en acción de gracias. Amén. Amén. De pie, por favor, hermano, vamos a dar lectura al llamamiento a la oración. Y dice así: den gracias al Señor porque Él es bueno, porque su amor es eterno. Díganle al Señor, salvado del enemigo. Den gracias al Señor por su amor, porque todo lo hace por favor a su pueblo. El Señor apaga la sed del sediento y da abundancia comida al hambriento. Den gracias al Señor por su amor, por lo que hace en su pueblo. Aleluya, siempre. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta mañana porque tú nos has proveído todo, Señor, de la comida, de lo que hemos necesitado durante esta semana, Señor. Gracias por tus bendiciones para cada uno de nosotros, Señor. La prueba es que estamos aquí también sedientos de tu presencia, Señor. Sedientos de que tú nos continúes bendiciendo y hablando, Señor, en nuestra vida, Señor. Gracias por cada uno de los que hemos llegado en este momento, en este lugar, Señor, para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Gracias, Señor, por aquellos que se han quedado en casa también, Señor, que tú les guardes y les cuides de cualquier peligro donde quiera que se encuentren, Señor, y que continúes aquí en medio nuestro, Señor. En nombre de tu Jesucristo. Amén. Dicen las hermanas, por favor, que nos ayuden en la
la alabanza. Vamos a iniciar nuestra alabanza con el número 18. Continuamos con el 425, 425, ¿no?
Tenemos así la primera lección de la escritura que se encuentra en el libro de Santiago y estamos a mi esposa. ¿Y Sara? Allá ves. Pásese allá. Ok. Buenos días, hermanos. Señor les bendiga grandemente. Amén. La lectura esta mañana la encontramos en Santiago 5, del 13 en adelante, del 13 hasta el 20. Dice así la palabra de Dios. ¿Está afligido alguno entre ustedes? Que ore. ¿Está alguno de buen ánimo? Que cante alabanzas. ¿Está enfermo? Algunos de ustedes hagan llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan en nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. Por eso confiesen unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Elías era un hombre con debilidades como las nuestras. Con fervor oró que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y medio. Y volvió a orar y el cielo dio su lluvia y la tierra produjo sus frutos. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Palabra de Dios. Amén. Gracias. Continuamos con la alabanza, vamos a continuar con el 428.
633. Gracias, hermanas. Así vamos a, con este mismo gozo, vamos a participar todos de nuestras diezmos y ofrendas en este momento. Vamos a... Hermana Emi, por favor. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por habernos traído a tu casa de oración en esta hermosa mañana. Gracias, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos aquí reunidos, todos aquellos que viven en tu lugar. Gracias, Padre Santo, por cada uno de ellos. Te damos gracias por estas ofrendas y por los dadores alegres. Amén.
Quédese de pie un momentito, hermano. Vamos a tener la segunda lección de la Escritura que se encuentra en el Salmo 19. La palabra de Dios dice así: la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento, el mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Por ellas queda advertido tu siervo, quien las obedece, recibe una gran recompensa. ¿Quién está consciente de sus propios errores? Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos. Oh Señor, roca mía y redentor mío. Palabra de Dios, hermanos. Si dejamos el tiempo al pastor con un mensaje de esta mañana, cuando la palabra produce gozo. Amén. Que el Señor le bendiga en este día a todos, hermanos, hermanas, y quiero decir que siempre desde que conozco del Señor y que di mi vida al Señor y no solamente o mucho antes de poner en mi corazón el deseo de servirle como ministro, el poder de la palabra fue revelador para mí. El tener acceso a la Escritura, el poder leerla, no solamente como historias del pasado, pero especialmente como algo que tenía que servir como guía a la vida nuestra, fue de impacto. Y hay varias cosas que quiero compartir con ustedes, pero quiero decirles que hay 3 razones bien importantes para nosotros estudiar y para nosotros compenetrarnos en la palabra del Señor. La primera de ellas es, el propósito de la palabra es que conozcamos a Dios. Ese es el propósito, que conozcamos la persona de Dios, y por eso Dios se ha revelado a través de las Escrituras. Número 2 es que nosotros, conociendo a Dios, podamos de alguna manera acercarnos al modelo que es la figura de Cristo, es decir, parecernos a Cristo. Y tercero, la palabra de Dios debe ser como, o debemos hallar en ella siempre dirección para nuestra vida. Entonces, conocer a Dios, parecernos a Jesús y que sirva de guía y dirección para nuestras vidas. Y el salmista hoy en el Salmo 19, especialmente en estos versículos, nos da pautas tremendas de lo que es la palabra de Dios. Y lo mira en diferentes aspectos y quiero compartir de eso con ustedes, pero una de las afirmaciones es de la ley, sí, la ley de Dios. Y a veces tenemos problemas con el término ley, pero la ley es una necesidad de cada sociedad. ¿Sí? Cuando pensamos en las leyes seculares, las leyes tienen una razón de ser para que funcione esa sociedad. Una sociedad sin leyes, imagínense ustedes, cada uno hace lo que quiere, sería un caos total. Por eso, cuando hablamos de la ley, el propósito de la ley, antes que nada, es para el bien común. Toda ley se espera que sea
dentro de los gobiernos legítimamente establecidos, sean para el bien común, ¿sí? Y crear una norma de actuación de tal manera que beneficie a la gran mayoría de la población o del núcleo social. Y debe existir esa ley y debe existir esa norma, porque se requiere evitar esa anarquía. Y obviamente eso fastidia a algunos, ciertas leyes, hay ciertas leyes que no nos gustan, pero en la que a veces necesitamos ceder para el bien común. Y curiosamente estamos viviendo una época en la que, por ejemplo, los mandatos que se han tratado de establecer, reglas y como leyes, algunos han resistido a ellas, ¿sí? Ustedes han oído de todo el lío que hay en ciertos grupos, especialmente de trabajo ahora, porque en algunos lugares de trabajo se está pidiendo de que sea obligatoria la vacuna, y entonces se levanta un poco de gente a protestar por la vacuna, ¿sí? Y se impone la ley de que deben usar máscara o cubrebocas en un lugar cerrado, y todo el mundo está protestando. No digo todo el mundo, pero siempre hay un grupo que está protestando la ley, y ha sido así toda la vida, ¿sí? En unas épocas más claras que en otras, especialmente en estos últimos años, donde la comunicación es tan rápida. Entonces se saben las cosas y se saben las oposiciones y hay alianzas en contra y todo esto. Pero en esencia, lo que quiero decir es, así como en los gobiernos, en las sociedades se requiere de leyes para gobernar, normalizar la actuación, limitar el libre albedrío, porque en realidad es eso. Cuando usted está obrando como usted quiere, está usando su libre albedrío, y los derechos que usted pueda tener están limitados por los derechos que otros tienen. Esa es la forma como funciona nuestra sociedad. Y se espera que esas leyes sean no solamente de bienestar general para el público, pero también revista de otras características que de tal manera que se puedan cumplir. Nadie va a establecer una ley que es incumplible, ¿me entiende? O una ley para unos y no para otros. Debe ser tener un carácter casi de universalidad. Debe ser conocida la ley, y del individuo debe conocer la ley también. Usted no puede ir donde el juez y decirle: señor juez, era que yo no sabía que no se podía parquear allí. ¿Sí? ¿Qué le diría el juez? Ni modo, tiene su tico, usted tiene que mirar las señales y las advertencias. Si son cosas más delicadas de la ley, usted sabe que hay principios de ley que usted tiene que respetar y conocer. Y la excusa de no conozco la ley no funciona. Sí. En la misma dimensión, nosotros tenemos que tener leyes espirituales, leyes en las que de alguna manera se regule nuestro actuar de fe, y por eso nos cobijamos bajo la sombrilla de una denominación o de una iglesia en la que hay una creencia común. Pero independientemente de cualquier ley que pueda hacer el hombre, están las leyes de Dios. Y era algo claro para el salmista, y por eso quiero compartir de este salmo en el día de hoy, mis hermanos, porque más que imposición, más que obligación, el propósito de la ley de Dios, de la palabra de Dios, de los mandatos de Dios, como le quiera llamar, y vamos a mirar eso acá otra vez en el Salmo 19, está el hecho de que en cumplir las leyes de Dios hay bendición especial. Y en particular podemos decir de que hay un efecto de revitalización, de renovación, de regeneración cuando cumplimos con las leyes de Dios. Y en base
al Salmo 19 y estos versículos, he querido crear un cuadro y compartirlo con ustedes para que nos detengamos un poco en el texto, en la profundidad que hay allí. Voy a pedirle a Brady que nos ponga en la pantalla el cuadro. Yo dejé el mío en algún lado. Claudia, me traes una copia de los papeles que hay. Ok, aquí está, como lo ve el salmista, nos presenta la palabra de Dios, el mensaje de Dios, y nos lo presenta, no lo reparte hoy. Nos lo presenta dando nombres diferentes a la palabra de Dios, hablando de características de la palabra de Dios y hablando del efecto que tiene la palabra de Dios aquí en el Salmo 19. Y primero lo presenta como la ley del Señor. ¿Ve? Ley del Señor, es una ley. Sí. Y como toda ley debe ser para la bondad de todos nosotros, como toda ley debe servir de regulación de nuestras normas. Y dice, esa ley es perfecta. Hay muchas imperfecciones en las leyes humanas, piénselo por un momento, y por eso tienen que cambiar, porque las circunstancias del tiempo cambian, las sociedades cambian, y entonces no es tan perfecta, pero la ley de Dios es perfecta, y mire especialmente el efecto que tiene. Infunde nuevo aliento. ¿Y qué significa eso para nosotros? Es revitalización, ¿sí? Es cuando estamos bien hambrientos y llega ese buen pedazo de pan, ¿no es cierto? Sí. Es curioso cuando, ustedes saben mi afición por la bicicleta, y me gusta andar varias horas, ¿sí? Los estudiosos dicen que después de la primera hora de uno pedalear, ya ha agotado toda la reserva de comida que ha tenido antes. Para la segunda hora empiezan a sentir los efectos de debilidad. Y si pasa sin comer a la tercera hora, usted no se imagina lo que uno siente. Quiere ponerle toda la fuerza, pero no hay esa fuerza. Y es en esos momentos, y créame que lo digo por experiencia, cuando de pronto aparece una Coca-Cola. No estoy haciéndole propaganda, y yo no tomo Coca-Cola usualmente de vez en cuando de dieta, pero esta es regular. Es como si le pusieran gasolina a un carro, ¿sí? El cuerpo extrañamente agarra todo ese azúcar y otra vez lo transforma en energía. Es una revitalización tremenda. Y dice que la ley del Señor es perfecta, y en el cumplimiento de ella infunde nuevo aliento, ¿sí? En la versión Reina Valera lo llama de manera especial. Usualmente usa buenos sinónimos acá, pero quiero compartirles también, si lo tiene con usted, búsquelo. Dice que convierte el alma, ¿ve? Que convierte el alma, da nuevo ánimo. Y lo llama la ley del Señor en el versículo 7. Allí en el versículo 7 también lo llama mandato, según la versión, nueva versión internacional, ¿sí? Mandato. Y en la versión Reina Valera lo llama testimonio. Miremoslo como mandato, ¿sí? Que no está diferente de ley. Y un mandato, obviamente, uno de los problemas que tiene mucha gente con la vacuna hoy, por ejemplo, es que tienen desconfianza. Sí, tienen desconfianza y es legítimo, ¿no? Porque los gobiernos han fallado y han dicho mentiras y todo eso, y a veces han engañado al público. Entonces, pero los mandatos de Dios son dignos de confianza. Si Dios nos manda a hacer algo,
Nosotros tenemos la seguridad de que si lo hacemos es para nuestro bien. En eso hay confianza, en ese mandato del Señor. Y en ese actuar en obediencia a Dios, dice, da sabiduría al sencillo. Da sabiduría al sencillo. En el versículo 8 habla de precepto, si lo llama precepto. Y los preceptos de Dios son rectos. Es decir, no hay torceduras. Y piensen en la ley humana, como hay de torceduras en la ley, ¿no es cierto? Pero lo que Dios ordena es recto, derecho. Y si nosotros nos ejercitamos en la práctica de esos mandatos y preceptos de Dios, el resultado de eso es alegría en el corazón. Este es un estado que nosotros debemos procurar llegar. El que podamos ver la palabra de Dios, los mandatos de Dios, como algo para nuestro bien, pero que produzca gozo el hacerlo. No hacerlo a regañadientes, ¿sí? Cuando éramos muchachos y nos mandaban a hacer esas cosas que no nos gustaba, ¿ustedes saben qué es lo que yo más detestaba? Que me mandaran a la tienda a comprar cosas. Yo detestaba eso, ¿sí? Es más, a veces le pagaba a mis hermanos para que fueran ellos a la tienda y me compraran lo que yo necesitaba. Y yo creo que se ha quedado, no es que me dé mucho gusto ahora ir a las tiendas, ¿sí? Pero de muchacho había que obedecer, y lo decía unos regañadientes. Pero la ley del Señor, si nosotros entendemos la razón de ser de la ley, el propósito y el bienestar que eso implica, pues empezamos a hallar gozo y nos gozamos. Y esto es lo que la palabra de Dios tiene que producir en nosotros. El saber que si estamos obedeciendo a Dios, esa palabra de Dios produce gozo en nosotros. Porque hay beneficios, porque hay bendiciones, y especialmente porque estamos glorificando a Dios. Alegran el corazón. ¿Está buscando una fuente de felicidad? Mire la ley del Señor, mire la palabra de Dios, mire lo que le habla a usted, mire cómo conduce su vida. Y en el cumplimiento de ello, usted va a hallar satisfacción. En el versículo 8, en la segunda parte, habla otra vez de mandamiento. Y esos mandamientos son claros, ¿sí? Cuando miramos la Escritura, Dios se revela a nosotros. Y a veces, la verdad sea dicha, no se ven tan claros, ¿sí? A veces hay confusión. Pero nos da el recurso del Espíritu Santo para que encontremos discernimiento y la capacidad de ver la realidad. Y por eso dice, da luz a los ojos. Da luz a los ojos. ¿Estamos? En el versículo 9, el salmista llama a la palabra de Dios el temor del Señor. El temor del Señor es puro. Y esa palabra de Dios permanece para siempre. Y usted recuerda en el versículo, si cielo y tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Hay permanencia. No hay cambio como se ve en las leyes que vemos en el mundo corriente. Permanece para siempre. En el versículo 9, la segunda parte, lo llama sentencias del Señor, versículo 9, ¿sí? O juicios, dice en la versión Reina Valera. Los juicios del Señor son verdaderos. Otra vez, hay una calidad de legitimidad en lo que Dios pone para nosotros. Y como siempre, debemos tener la capacidad de discernir y ver la justicia que hay en la palabra de Dios. Por eso dice que son justos. Esas sentencias del Señor son justas. Y algo que el Señor ama por encima de muchísimas cosas es la justicia.
Y la justicia es la capacidad de poder dar a cada uno lo que le corresponde. Y Dios quiere eso de nosotros. En nuestro trato con nuestros semejantes, en nuestro trato con las familias, que nosotros demos a cada uno el lugar que le corresponde. Y eso implica respeto, eso implica acabar con nuestro orgullo y mirarnos todos al mismo nivel, porque esas sentencias del Señor que son verdaderas deben estar revestidas de justicia. Dice en el versículo 10, refiriéndose a todas estas formas como llamó la palabra de Dios, ley del Señor, mandatos, preceptos, mandamientos, temor del Señor, sentencias del Señor, todo lo anterior, dice que son deseables y dulces. Y cuando llegamos a ese punto de ver de esa manera la palabra de Dios, es que estamos alcanzando el grado máximo de relación con Dios, de que nosotros podamos ver lo que Dios nos dice a través de su palabra como algo deseable, y pone el ejemplo del oro, ¿sí? ¿Quién no quiere oro, no es cierto? ¿Quién no quiere oro? Es deseable, ¿sí? Para el género humano representa riqueza y representa muchos beneficios. Si con el mismo deseo que deseamos buena cantidad de dinero, deseáramos la palabra de Dios, la buscáramos y la aplicáramos a nuestra vida, entonces traía el beneficio, ¿sí? Especialmente, y mire el beneficio que trae allí en el renglón 7, al ser deseables y dulces, son deseables, son dulces, pero el beneficio es que advierte, ¿sí? Le llama la atención, lo previene a el siervo del Señor. Y todos somos siervos del Señor, o siervas. Y en ese deseo de la búsqueda de la palabra de Dios, en ese anhelo y gusto por la palabra, el Señor nos está diciendo quiénes somos nosotros. Y esta es la siguiente etapa a la que viene el salmista. Nos dice en primera instancia que si obedecemos, hay gran recompensa. Versículo 10, 11. Sí. Aquellos que la obedecen reciben gran recompensa. Entonces viene el salmista a expresar su inquietud, especialmente de poder ver los errores. Y hay errores conscientes y errores inconscientes. Cuando se cometen errores conscientes es porque usted está completamente alerta de que lo que está haciendo es malo y lo hace. ¿Ve? Hay veces en que cometemos errores sin darnos cuenta, inconscientemente, y el salmista está pidiendo a Dios que le perdone esos pecados, que le ayude a verlos, pero especialmente que lo ayude a librarse de los que son conscientes. ¿Qué significa eso? Número uno, no hay dificultad más grande para el ser humano que reconocer sus propios errores. Sí, es una lucha. Sí. Y por eso somos más sensibles a ver los errores de los demás que ver nuestros propios errores. Y es por eso que el Señor Jesús dice de que cuidemos de no estar mirando la paja en el ojo del vecino sin mirar la viga tan grande que tenemos en nuestro ojo. Porque tenemos una sensibilidad tremenda para ver los errores de los demás, pero no los nuestros. Ahora, hay algo importante que tenemos que recordar, y ojo con esto, porque usualmente somos más sensibles a ver los errores de los demás, especialmente en aquellas cosas en las que nosotros fallamos. Piénsenlo, ¿sí? Vemos defectos en otros porque
inconscientemente también hay en nosotros esos defectos y esos errores. Y usualmente somos más sensibles a detectar en otros esos errores que especialmente con los que estamos luchando nosotros. Entonces, ojo a eso. Pero el salmista está pidiéndole a Dios, en primera instancia, que lo ayude a reconocer esos errores inconscientes y le pide perdón por esos errores. En el versículo 12, ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Pero también en el siguiente versículo dice: libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. Porque hay la inclinación que tenemos natural al mal. Necesitamos que haya una fuerza poderosa que trabaje en nosotros, que nos haga cambiar de actitud, que nos ayude para ser obedientes a la palabra de Dios y de esa manera agradar a Dios. Libra a tu siervo de pecar a sabiendas, no permita que tales pecados te dominen. Y este es un entendimiento de la naturaleza humana. Nosotros vamos a tender a hacer lo que no es bueno, pero debemos pedir a Dios que no nos dominen esos pecados. No nos dominen esos pecados y de esa manera librarnos de la culpa, pero también de que se multipliquen los pecados. Dice allí: así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Solamente la fuerza del Espíritu Santo trabajando en nuestras vidas nos ayuda a cumplir con la palabra de Dios para traer transformación a nuestra vida. ¿Significa eso de que entonces ya no vamos a hacer nada malo? Desafortunadamente no es así. Pero el salmista está pidiéndole a Dios que no lo deje que esas situaciones lo dominen, que esa caída, que ese pecado se convierta en vicio, y de esa manera estar libre de culpa. Entonces, luchar contra esa dualidad. Y tercero, lo que hace el salmista allí en esa sección es rogar a Dios y alabar a Dios. Los versículos 12 y 13, ¿sí? Especialmente al avanzar en el 14, dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Está pidiendo el salmista que los pensamientos, las palabras y las acciones de nuestra vida sean realmente gratos, sean aceptables delante de Dios. Que Dios acepte nuestras palabras y pensamientos. Y empieza por los pensamientos, ¿sí? Porque lo que pensamos, buena cantidad de lo que pensamos decimos, ¿no es cierto? Y esas palabras en buena cantidad se convierten en acciones. Y es allí cuando podemos hacer daño. Es allí cuando esos pensamientos se han transformado en palabras y las palabras en acciones, que nos hacemos daño a nosotros mismos o podemos hacer daño a otros. Y especialmente estamos faltándole a Dios. Y la rogativa del salmista es para que de alguna manera lo que hacemos sea agradable a los ojos de Dios. Y esa es nuestra lucha. Y por eso está mandamientos, preceptos, ordenanzas, como quiera que le llame, la palabra de Dios, para hacer las cosas que agradan a Dios. Y finalmente termina el salmista diciendo: porque tú eres mi refugio, eres mi roca, eres mi redentor. Como ser humano fallo con el cumplimiento de la ley, pero con el poder de Dios trabajando en nuestras vidas, nuestras acciones, pensamientos, palabras van a ser gratos al Señor. Y esa es toda la dinámica de nuestra experiencia como humanos y de nuestra experiencia como cristianos. Aprender a vivir de tal manera
que agrademos a Dios, que hallemos gozo en vivir la palabra del Señor, que busquemos, ese es el desafío, que busquemos de una manera continuada estudiar y obedecer la palabra del Señor, porque es suficiente para nosotros, porque en ella conocemos a Dios, en ella podemos parecernos a Cristo y ellas son guía para nuestra vida. Es cuando la palabra de Dios produce gozo en nuestras vidas. Y esta es la palabra del Señor, mis hermanos. Que el Señor les bendiga. Si quieren copia de ese cuadro, hay algunas copias extra, o que les tiene Samuel allá si quieren llevar con ustedes para que recuerden estos detalles del Salmo 19. Oremos. Señor, gracias por tu palabra siempre, gracias, Señor, por la revelación que hace a nuestras vidas, pero especialmente rogamos, Señor, para que tú nos ayudes en nuestro diario vivir, en nuestra diaria experiencia de vida, a vivir de acuerdo a tu voluntad, a que nuestros pensamientos, palabras y hechos, Señor, sean gratos delante de ti, y que la meditación de nuestro corazón sea grata, Señor, a tus ojos, que podamos verte como nuestro refugio, nuestro redentor, nuestra roca. Bendice a tu pueblo, Señor, aquí reunido, bendice a cada familia representada, ayúdanos en el diario y el cotidiano vivir, y Señor, que nuestra vida sea para honrarte y glorificarte siempre. En Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermano. Vamos a responder en fe cantando el himno Santa Biblia, para mí. Pastor, en la 270, el himno 270, el 270, porque aquí está Santa Biblia del 146. No está en el himnario. No, está en el himnario. No. Sí. ¿Es conocida? El Señor los bendiga y los guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que el Señor muestre su gracia. Les dé paz en el corazón, ahora y siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dios te bendiga.
bendiga, hermanos. Están todos invitados para Un un almuerzo, buen refrigerio. un almuercito. Como les había mandado un comunicado a decir, si usted se siente incómodo estando en grupo y quiere irse, está bien. De todas maneras, todos están invitados. Todos están invitados al almuerzo. Un homenaje a Don Chávez. Amén. Yo me voy a la cocina.